Bienvenidos y bienvenidas a Entrevistas El Espectador. Y bienvenido, director, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. Bueno, hay mucho de qué hablar, muchas cosas han pasado en estas últimas semanas. Estaba movidito el tema. Sí, ha estado bien movido, director, y yo quisiera iniciar por la consulta popular. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va ese tema? ¿Ya están ustedes construyendo estos comités por el sí? Y también preguntarle cuándo el Senado de la República va a tener esa solicitud del gobierno en el que se le explican las preguntas y qué es lo que ustedes van a buscar en la consulta. Puedo hacer un poquito de contexto, ¿sí? Claro. Pues la consulta popular nace de la negativa del Senado de la República o de la Comisión Séptima a debatir la reforma laboral. Ni siquiera la debatieron. Es más, anunciaron con anticipación el voto negativo, lo que obviamente le envía un mensaje al gobierno y un mensaje a la gente, al pueblo, y es que el Congreso de la República la va a hundir y la hundió. Y esa ruptura de la democracia representativa, en el sentido de que la gente ya no se siente representada por el Congreso de la República, pues es lo que hace que el presidente convoque a una asamblea popular que lo que tiene como objetivo es que la misma gente decida por ello, o sea que el pueblo legisle en causa propia, decida, ya no 7 personas decidan la suerte de 26 millones de trabajadores, sino los trabajadores salgan y decidan su propia suerte. Me parece muy afortunada esta convocatoria. Es un mecanismo constitucional, no transgrede la Constitución. Lo que pasa es que tiene muchos riesgos de los que vamos a seguramente hablar, riesgos electorales, políticos, etcétera. Pero digamos que en este momento el gobierno está elaborando el cuestionario que hay que enviar a la registraduría, tiene que pasar por el Congreso. Ya hay voces, incluso como las de Cambio Radical, diciendo que no van a aprobar esa consulta, lo cual me parece una torpeza gigante, porque es decirle al pueblo, sigue divorciado el Congreso, y obviamente quien va a salir beneficiado ahí va a ser el gobierno también. Bueno, pero el Congreso dice que ustedes los han atacado, que les han hecho señalamientos. Precisamente hay un amplio sector, mientras estamos grabando acá, están en Estados Unidos pidiendo medidas cautelares y pidiendo pues, seguridad. ¿No cree que se ha incitado un poco no a la violencia, pero de pronto sí como a ese ánimo caliente, a esos señalamientos? Porque recordemos que en las marchas en las que ustedes estuvieron, ustedes expusieron las fotografías de estos 8 senadores de la Comisión Séptima que votaron negativo a la reforma laboral. Bueno, cuando se refiere a ustedes, pues a un sector, ¿no? Yo nunca he expuesto esa foto porque yo también fui senador y en alguna ocasión también voté por cosas y me exponían, pero digamos que no es una buena práctica, a mí no me gusta. Pero obviamente hay indignación, cuando la gente está indignada, pues busca muchos recursos para hacer denuncias. El gobierno tiene derecho a explorar mecanismos cuando nota que ya hay un divorcio completamente sellado con el legislativo. Por todos los medios ha tratado de pasar la reforma. Las presentó, la reforma de la salud se la negaron, la volvió a presentar, ya pasó en Cámara, pero como va para la Comisión Séptima, es fácil deducir que también se la van a hundir. Y no puede pasarse el gobierno los 4 años y decirle simplemente a la gente, oiga, no se pudieron hacer. Él tiene que explorar todas las fórmulas que pueda posibles y es lo que está haciendo, porque ya van 2,5 años de gobierno y ya no habría más tiempo para volverlas a presentar. Usted sabe que son reformas de largas discusiones, y entonces yo creo que está agotando su último recurso ya el gobierno, que es la consulta popular. Es decir, la relación con el Congreso definitivamente no da para más. Pero con un sector, porque mire que con Cámara sí se ha logrado. Con Cámara han pasado tanto la reforma de la salud como la reforma laboral. Es en el Senado donde el presidente del Congreso ha hecho una oposición férrea, pero no ilustrada, llamémosla así, porque cuando presentan la ley cuando anuncia el gobierno la ley de financiamiento, el solo anuncio dijo no la vamos a aprobar, no la había leído. ¿Cómo puedes decir que no apruebas algo sin leerlo y sin debatirlo? Y ahí venían, en la ley de financiamiento venían artículos muy afortunados, como por ejemplo la exención de IVA a los municipios de menor de 200.000 habitantes para el turismo. Ahí venían muchas cosas muy buenas. Esto que se hizo a raíz de la declaratoria de emergencia
en Catatumbo de grabar los juegos de azar y las apuestas. Eso también venía ahí, eran 2 billones que le entraban más a la nación. Venían cosas muy buenas, pero sin estudio, sin siquiera que el gobierno hubiera radicado el texto, ya dijo, nos vamos a oponer y se opuso. Es el primer gobierno que le niegan una ley de financiamiento. Es el primer gobierno que le niegan el trámite y la discusión del presupuesto nacional. Eso nunca había pasado, a Petro sí. Entonces ya uno ve que es la negativa por la negativa, porque uno entiende que el legislativo es independiente, pero si uno los viera al menos debatiendo y después de un gran debate pues votan y la hunden, pues bueno, uno dice, bueno, hubo un debate. No lo hubo, en ninguno de los casos. Director, pero entonces por ahora están ustedes redactando esas preguntas de la consulta popular. De ahí llega al Senado, el Senado tiene máximo un mes para decir sí o no. Y después es la registraduría la que entraría a definir la fecha en la que los colombianos... Por lo menos 90 días más. Sí, o sea, como que todavía se demora un buen tramo. Estamos hablando unas cosas con otras como de unos 5 meses, o sea que estaríamos hablando abril, mayo, junio, julio, como para agosto, yo la estoy calculando. Sí, mientras tanto, ¿qué van a hacer? ¿Decretos? ¿Cómo van a acelerar de pronto Hay cosas que se pueden hacer reformas? vía decreto, digamos, Sí. Obviamente atentos al control constitucional porque pues el presidente también ha sido muy respetuoso de los fallos de la Corte y la Corte es la que decide en últimas si se pueden ejecutar ciertas cosas a través de decreto o necesariamente de la ley o ahora con la consulta. Pero entonces, ¿usted cree que de pronto ha habido una cierta persecución al gobierno? O sea, porque usted me está hablando de unas reformas que no han podido salir y de algunas promesas que muchos colombianos dicen no se han cumplido. O sea, ustedes se refugian quizá en decir el Congreso no nos ha abierto ese camino y ahora la Corte también está estudiando la reforma pensional que podría pues caerse, ¿no? También se podría caer. Lo de la reforma pensional sería lastimoso porque estamos hablando de 3.100.000 viejos y viejas que se quedarían sin pensión. Hoy escuché a Paloma Valencia decir que es mentira que si se cae la reforma le sigamos pagando a los viejos. Ella tiene un error ahí, se lo he hecho saber varias veces. Hoy le pagamos a 1.670.000 porque la ley 100, que es la que viene hace más de 30 años, nos pide pagarle al CISBEN A, es decir, la gente en extrema pobreza. Con la reforma laboral, pensional, quedó que también le vamos a pagar a CISBEN B y C. Eso amplía eso en 1.600.000 a 3.100.000 al doble. O sea, no es verdad lo que ella está diciendo. Eso es mentira que se va a caer la reforma porque podemos seguirle pagando. Eso, la mentira es de ella. Porque sí le podemos seguir pagando estos 1.670.000 como viene hoy y solo 80.000 pesos. En cambio, con la reforma pensional, miren la diferencia. De 1.670.000 vamos a pasar a 3.125.000 exactamente. Y ya no 80, sino 230.000 pesos. O sea, ¿y por qué? Pues porque la reforma pensional trae unos impuestos a las altas pensiones y trae un fondo solidario que se va conformando con esos impuestos que le da al gobierno más caja para transferirle más dinero a los adultos mayores. O sea que no es cierto que si se cae la reforma pensional que ella demandó, y está diciendo que si le pasa algo es culpa a nosotros por decir esto, ella demandó esa reforma pensional. Si esa reforma se cae, pues se le cae la oportunidad a 1.400.000 viejos de tener una pensión, un bono. Hoy, ¿cómo sucede? Ese 1.400.000 que está afuera, tiene que esperar que se muera alguno de los 1.670.000 para entrar. Entonces, hay unas listas. Si se mueren 100 viejitos este mes, entonces entran otros 100, pero con la reforma pensional se universaliza, por ejemplo, el bono entre las personas de pobreza extrema y vulnerabilidad. Sí, precisamente la senadora Paloma Valencia ha venido como haciendo unos señalamientos contra el gobierno, diciendo que ustedes, o lo que mencionaba usted, que la seguridad de ella podría estar corriendo riesgo porque ella se siente perfilada. ¿Qué le responde usted Pues a es ella? lo que hacían ellos con nosotros. A mí me perfilaron por regalarle unos cascos a unos muchachos para que no les reventaran la cabeza y les sacaran los ojos y me ponían la foto en todos lados y ellos salían a decirme terrorista. Es lo mismo que hacen. Nosotros no le estamos diciendo terrorista, pero sí le estoy diciendo mentirosa porque ella está convenciendo a la gente de que con o sin reforma pensional las cosas siguen igual. Y le estoy diciendo aquí claramente que con la reforma pensional entra el doble de gente y se triplica el bono. O sea, es una diferencia del cielo a la tierra. Y ahora con esta consulta popular, o sea, va a haber, si se practica pues,
unas personas que van a votar sí, unas personas que van a votar que no, y ya estamos viendo unos bandos muy definidos, los que están apoyando la consulta, que en este caso es el oficialismo y otros sectores, y una oposición e incluso unos partidos independientes que lograron unirse para decir no vamos a votar esta consulta o vamos incluso a impulsar el abstencionismo electoral. ¿Usted no cree que de pronto esto pueda polarizar el país más de lo que ya está entre los que sí y los que no, y que además esta es una consulta que implicaría cierta inversión en un momento financiero complejo? Bueno, este es el tipo de polarización que necesita el país, que es la democracia, ir a las urnas. Ese me parece perfecto, porque habrá gente que se manifieste en contra, tiene todo su derecho, y habrá gente que nos manifestemos a favor. Eso sí es sano. Lo del financiamiento, pues la democracia cuesta, la democracia es cara. Peor es un dictador que cierre el Congreso porque está bravo y diga, no, pues como no me aprueban la reforma, entonces cierro el Congreso y empiezo a legislar por decretos. No, él está apelando a sus últimas herramientas ya de cara a la finalización de su gobierno para tratar de cumplir una promesa, porque es que estas reformas no salieron del bolsillo, que es que me las inventé aquí por el camino, ¿no? Él en 2018, en 2022, en las dos campañas, habló de las reformas, de la salud, del trabajo, de la reforma laboral, de la reforma agraria, de la reforma educativa. Todas las reformas fueron una promesa de campaña y la gente votó por esas promesas, mayoritariamente, precisamente con la democracia. 11.300.000 votaron por un señor que les prometió una reforma y no se las ha podido cumplir. Él tiene el derecho de mirar todos los mecanismos que encuentre para hacerlas cumplir. Pero es evidente que hay un panorama financiero complejo, sí. Y de hecho pues salió el ministro Guevara, todavía no hay Mincomercio definido y hay una serie de cambios en el gabinete que no han podido establecerse aún. ¿Cómo van esos cambios? ¿Cuándo se va a dar finalmente ese reajuste? Primero hay que mirar el origen de ese déficit, porque sí lo hay. De hecho, el año pasado responsablemente el presidente recortó 28 billones del presupuesto precisamente para que no aumentara ese déficit. Y cuando a un país le aumenta el déficit, pues tiene problemas por lo menos con las calificadoras de riesgo, tiene problemas con los nuevos créditos, con los intereses suben, etc. Entonces el presidente ha sido responsable por eso. Tan responsable que cuando el gobierno le niega la aprobación de los 12 billones de pesos en la ley de financiamiento, enseguida los congela del presupuesto. O sea, toma de varios elementos y los mete en el congelador. Y si no aparece la financiación de esos 12 billones de aquí a corto plazo, pues tiene que definitivamente recortarlos. Entonces sí hay una responsabilidad fiscal acá y es por la vía de los recortes. Lastimosamente no se han cumplido las predicciones de recaudo que son, digamos, lo que nos tienen problemas. Y lo otro, aparte de las predicciones fallidas del recaudo, es que tenemos que pagar una deuda muy elevada, una deuda de corto plazo que nos dejó el señor Duque, que nos estaba obligando a sacar, por ejemplo, para este año 112 billones de pesos en pago de deuda, cuando en los años anteriores, pues lo digo por conocimiento propio, porque fui presidente de la Comisión Tercera, nunca llegamos a pagar más de 55 billones anuales. Estamos pagando el doble. ¿Por qué? Porque durante la pandemia, no vamos a, digamos, a quejarnos por eso, porque era una situación extraordinaria. Él contrajo unas deudas muy grandes, pero en vez de ponerlas a largo plazo, como se tienen que poner las deudas caras, las puso a corto plazo justamente para pagar entre 2022 y 2026. Entonces estamos pagando una deuda onerosa. ¿Usted cree que lo hizo de pronto por la llegada de Petro? Yo creo que sí, pero yo tengo un tuit ahí de 2021 donde advertí eso estando en un debate en la Comisión Tercera, diciendo a Colombia, al presidente que llegue, no sabíamos que era Petro, pues queríamos que fuera él, al presidente que llegue le toca pagar entre 2022 y 2026 400 billones de pesos. Eso era la mitad de la deuda externa. La mitad de la deuda, pagarla en o sea, una deuda histórica de quién sabe cuántas décadas, la mitad había que pagarla en estos 4 años. Y ese ha sido el gran hueco fiscal del presidente. Aparte, nos dejan el hueco del FEPEC, del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, de 34 billones que el presidente tuvo que pagar. Y que si él no sube la gasolina, pues esos 34 hubieran vuelto 60, 80, 90. Y él dijo, ¿cómo puedo seguir subsidiando la gasolina, sacrificando el gasto público? Si no hago esas alzas, pues se cae el país. Las tuvo que hacer
penosas, dolorosas, con un costo político altísimo, pero las hizo. O sea, estamos ante un gobierno responsable. Si fuera un populista, hace lo que hizo Duque. Él no subió los combustibles en sus 4 años, pero fue engordando ese fondo para que lo pagara el que sigue. Él también ha podido hacer lo mismo, seguirlo engordando, porque es un fondo que se le debe a Ecopetrol. Entonces, con Petro hubiera terminado en 90 billones y que venga otro y lo pague. No, él lo pagó. ¿Y cómo van a hacer ahora entonces con la consulta? O sea, porque van a movilizarse por las regiones, a impulsar a que las personas voten por esta consulta, que participen democráticamente. ¿No es un gasto muy significativo en este momento tan complejo? Pero que vale la pena. Si es un gasto, dicen que vale 500.000 o 600.000 Sí, 500.000 millones de pesos costó la de Claudia López. Sí. Es, como te digo, la democracia es costosa, pero es necesaria. Obviamente vamos a tener que, así como recortó 12 billones, o sea, 24 veces esa suma, de diferentes rubros, seguramente nos va a pedir sacrificio a nosotros en todas las entidades que aportemos de a 10.000, 20.000, no sé cuánto. Una vaca. Sí, una vaca, pero no en efectivo, sino de recorte. Porque, Okay. digamos, hay una caja única en el país. Sí. Nosotros, digamos, la entidad no tenemos la plata acá, ni tenemos un banco con una cuenta de prosperidad. Toda la caja es del Ministerio de Hacienda. Uno cuando va a hacer gastos le pide plata al Ministerio de Hacienda. Entonces, seguramente, como es caja única, nos va a decir que pueden recortar ustedes y seguramente nos van a pasar el sombrero de decir, bueno, recortemos aquí en personal o en funcionamiento, bueno. Sí, es que de algún lado ustedes habían hablado de hecho de un plan de austeridad, sí, y había un borrador de decreto, pero finalmente no se sabe qué pasó con no, eso. sí, yo le puedo decir, aquí yo tenía 800 contratistas el año pasado y creo que vamos por 300 este año, vamos a llegar a 400, en la mitad. O sea, ha habido recortes en el gobierno. Sí, la mitad, te lo digo, de los 800 vamos a tener por ahí entre 400 y 450 este año. O sea, hay un recorte significativo, porque como nos recortaron el presupuesto, pues yo también tengo que hacer recortes, y son dolorosos, porque ¿qué hace uno? Yo no puedo contratar gente y en junio decirles no hay para las primas. Sí. Ahí sí nos vuelve un problema grave. Director, y hablemos de ese sindicato del que se venía hablando desde hace un buen tiempo para el Consejo de Ministros. El primer Consejo de Ministros en el que fue tan popular en el gobierno, o sea, tuvo unas métricas altísimas, y el mismo presidente Gustavo Petro aplaude esas métricas y, digo yo, se siente muy contento con ese resultado del primer Consejo de Ministros televisado. Pero eso tuvo sus costos políticos y de hecho muchos ministros salieron en ese momento, entre esos unos de sus amigos, la vicepresidenta Francia Márquez, que salió del Ministerio de la Igualdad, y Alexander López de Planeación Nacional. Ellos presentaron sus renuncias. Y es que esos 3 nombres, o sea, el suyo, el de Francia y el de Alexander, decían que estaban como digamos, los jefes reunidos. del sindicato. Sí, era un sindicato. ¿Qué pasó con ese sindicato? Y Benedetti les ganó el pulso entonces, porque ya usted está solo. Bueno, mire, lo que pasó con el sindicato es que, digamos, dentro de un gabinete hay diferentes líneas políticas, ¿cierto? Entonces había un grupo que viene siendo como los fieles a la causa progresista, a Petro. Hay otros que son petrosantistas, es decir, que vienen de Santos pero que están con Petro. Hay otros outsiders o independientes ahí que el presidente llama, como por ejemplo Luis Carlos Reyes, que salió. Que no está en ningún partido ni en ninguna corriente, sino que está ahí, y como él hay otros 3 o 4. Entonces, ese grupo petrista de defensa del proyecto, pues lo que decíamos nosotros, a nosotros nos invitaron aquí a hacer un cambio en este país, ¿cierto? Y hay personas que no representan ese cambio. Esa es nuestra visión. Pero la visión del presidente ahí sentado es, sí, usted viene a hacer un cambio y muy bonito, pero ya me queda año y medio, yo no puedo seguir en el romanticismo de que estamos aquí, ¿sí me entiende? Sí, él habló de un sancocho. Exacto, entonces yo necesito ya usar, traer personas que le den dinamismo al gobierno en este año y medio que me falta, y pues innegablemente una de esas personas es Armando Benedetti. Y nosotros no podemos oponernos a que él nombre su gente de confianza porque él es el presidente, pero sí podemos decir no nos gusta, porque entonces sería como, sobre todo en ese momento tan difícil que era un Consejo de Ministros en vivo, quedarnos callados ante la aparición
de Armando y no decir nada, pues es como, bueno, todos son la misma cosa, nosotros tenemos que desmarcarnos. Pero ese decir no nos gusta tuvo pues su costo. Pero con él siempre ha sido, digamos, el presidente es un demócrata, digamos, Sí. no es una persona que uno le diga, a mí no me gusta eso, entonces le diga uno, entonces váyase, si no le gusta, sino él da las razones. Y la razón que fue en ese momento equivocada de parte nuestra es que cuando nos dicen que él viene como jefe de despacho y Laura había tenido todos esos poderes en uno solo. Laura Sarabia. Sí. Entonces creímos que también hacía las veces de jefe de gabinete. Y ahí fue donde fue, digamos, el florero de Llorente, es que Armando Benedetti viniera a ser jefe de nosotros. O sea, ¿ustedes se equivocaron al pensar eso? Pues el presidente después nos dice, aquí no hay jefe de gabinete. Sí, lo dijo en un trino Sí, dirigido a Jorge Rojas. Exacto, pero digamos que le digan a un Iván Velázquez, a una Gloria Inés Ramírez, no, su jefe va a ser Benedetti, pues obviamente hay un choque. Sí. ¿Cierto? Si nos dicen el presidente, pues el presidente. O que nos digan Jorge Rojas, pues también lo aceptamos. Pero como venía con todos esos ruidos, Armando Benedetti de atrás, pues decíamos, ¿cómo va a venir a ser nuestro jefe? Eso no vamos a aceptar. Entonces íbamos a contarle al presidente ese día y resultó que nos encontramos con que en 5 minutos grabamos, entonces no alcanzamos a hablar con él en privado y dijimos, bueno, aquí hay una disyuntiva, ya el país nos está viendo, el hombre está sentado ahí. Lo aceptamos, no decimos nada o nos desmarcamos. Estábamos ahí pensando qué hacer cuando la vicepresidenta tomó la palabra y empezó a desatarse, digamos, toda esa... Sí. Eso fue histórico, yo creo, porque pues es también mostrar que hay un gobierno deliberante donde la izquierda o el progresismo debate y fija puntos de diferencia también. Y no son mal vistos por el gobierno. Lo que pasa es que ahí entonces renunciaron varios. Él pidió otras renuncias, digamos, entre esos, pues ahí se fueron 6 o 7 de los 10 del sindicato. ¿Quedó usted solo entonces? No, pero hay otros? Con la posibilidad de que regrese Alexander, que lo está pensando, una oferta que le hizo el presidente. ¿Para dónde iría? Él está pensando ahí, creo que es la jefatura de despacho. Y la otra, Susana, que también debe estar pensando lo de planeación, digamos que volverían, porque yo tengo que decirlo, son personas muy valiosas, ojalá Gloria Inés también, Gloria Inés Ramírez, bueno, etcétera, son personas muy valiosas que no se pueden sacrificar, porque si ustedes se han dado cuenta, nuestro proyecto político no es que tenga tampoco muchos cuadros formados, que es una cosa que nos agarró así también. Sí, no tienen partido todavía. Exacto, entonces de sacrificar este tipo de personas no es un lujo que nos podamos dar. ¿Y le dolió la salida de Francia Márquez del Ministerio de la Igualdad? Sí, mucho, sobre todo que me pareció un poquito injusta, porque me consta que intentó por todos los medios de crear lo más rápido posible un ministerio, que eso no es como montar un supermercado o una tienda, es montar un mega ministerio con 5 viceministerios, con mucho trabajo, y se le fue más de un año en eso, y tan pronto lo tenía ya listo, como que armó la iglesia y el altar y todo, y la silla, y iba a dar la misa, entonces ya no, la misa la va a dar otro. Eso fue doloroso para ella, porque este era el año de ella mostrar resultados. Este era el año de mostrar resultados porque por fin lo logró conformar, porque ella lo denunció ahí, en el DAPRE le demoraban los nombramientos, las resoluciones, bueno, todo lo que se necesita para crear ese ministerio, y entonces pues no fue también culpa total de ella, sino que pues no le facilitaban las cosas. Sí, en el DAPRE en ese momento estaba la actual canciller Laura Sarabia, y en ese Consejo de Ministros usted dijo que pensaba que ella no tenía que estar en un cargo tan importante. ¿Ya solucionó sus roces con ella? No, yo con ella no había tenido roces hasta ese día, simplemente porque uno, pues a mí me gusta decir lo que siento y lo que pienso, porque imagínese uno ser un títere que solamente mueve la cabeza para donde la mueva el presidente, pues entonces pues no me sentiría con un papel fundamental. Entonces yo creo que lo que expresé fue lo que mucha gente sentía, pues ella, digamos, es una chica inteligente y se está preparando seguramente para grandes cosas, pero dar ese salto a la Cancillería a mí me parecía pues un poquito apresurado, eso fue lo que intenté decir. ¿Cómo están esos choques ahí en el gabinete? ¿Ya más tranquilos o todavía hay mucho ruido? Pues yo siento que el gabinete, pues los nuevos están ahí haciendo sus empalmes, tratando de entronizar ahí, que no es fácil.
Los que venimos de atrás pues seguimos ejecutando, seguimos mostrando, digamos, la cara ágil del gobierno mientras ellos cogen, digamos, velocidad crucero, pero el gobierno está funcionando. Yo siento que el gobierno está funcionando y ya con el tiempo, con el sol a cuestas, va a tener que ser mucho más rápido. No, y que se viene la campaña electoral y que el Sí, mismo es que presidente ha en dicho... la práctica nos queda un año. Estos últimos 6 meses no existen. Sí, se va así, volando todo. Y de ese año nos agarran 6 meses con ley de garantías, es decir, que no se pueden ya contratar cosas. Este es un año para entregar. Yo, por ejemplo, acá en Prosperidad Social contratamos 218 horas el año pasado y este año vamos a entregar, este año, por lo menos 200 de esas. Entonces, un año de entregas, de mostrarle a la gente que sí se hicieron cosas, que sí se les cumplió, no todo, hay que decir, hay que hacer la autocrítica. Hubiéramos querido tener más presupuesto o que no nos hubieran hecho esos recortes para poder cumplir todo el programa de gobierno. No se va a cumplir en su totalidad, pero el esfuerzo se hizo y la mayoría sí se va a cumplir, digamos, una gran parte. Pero, director, ¿no cree que ahora con lo de la consulta popular y la campaña que ustedes van a iniciar para la consulta se pueda de pronto perder un poco el foco de esa gobernabilidad y de las promesas que ustedes tienen que cumplir? Precisamente el presidente ha venido viene haciendo campaña ahí dentro del gabinete para que quienes tengan aspiraciones políticas dejen y quienes se queden sean definitivamente los que no van a tener que ver con lo electoral. Pero igual llega una consulta, o sea, ustedes tienen que estar enfocados en la consulta, en impulsarla. De pronto este llamado a las calles, este llamado a la consulta, ¿no desorienta un poco la mirada del gobierno? No, yo creo que la consulta nos está dando una bocanada de aire. Okay. Yo creo que pues la oposición es torpe, la verdad tengo que decirlo. Creo que ellos nunca habían hecho oposición en su vida. Sí. Entonces no saben hacerlo. Medio se la hicieron a Santos, ¿no? Sí, pero no, ellos no tenían experiencia en hacer oposición. Entonces se caricaturizaron. Y eso a nosotros obviamente nos conviene. Aquí ha habido muchos errores que ya ustedes los conocen, muchos escándalos que ellos no han sabido capitalizar porque no saben hacer oposición. Aprendimos nosotros primero a gobernar, que tampoco habíamos gobernado. Y ya, digamos, el año pasado y se está viendo la ejecución, se está viendo cómo va avanzando el país en tierras, en agricultura, en transporte, en las vías terciarias. Hay una revolución ahí pequeña, muy silenciosa, que no se nota, digamos, en las grandes ciudades. En las cifras macroeconómicas se han controlado, se ha bajado la inflación a la mitad, se mantiene el desempleo en un dígito. O sea, hay muchos logros, pero digamos nosotros ya aprendimos a gobernar y ellos no han aprendido a hacer oposición. Esa es mi conclusión. ¿Y ahora qué van a hacer sin Petro en el 2026? Porque, vea, le digo, hay un 30% que Petro marca en las encuestas, sean las de ustedes, sean las otras que contratan otros sectores. Hay un 30% que está dispuesto a votar o que tiene simpatía con el gobierno, ¿no? Pero, ¿usted cree que ese 30% ya logró heredarlo otra ficha del progresismo? ¿Están de pronto preocupados porque no han definido quién va a ser el próximo candidato, quién le va a recibir como esa batuta a Petro? Digamos, entre una encuesta optimista que habla del 40% y una pesimista que habla del 30%, si ubicamos en el centro, yo creo que Petro sí tiene ese 35% de popularidad ganado, pero sobre todo fiel. Y se vio en las marchas del martes pasado. Digamos que con ese 35%, si él lograra endosarlo completamente, que creemos que sí, porque hay gente que sabe, hay gente que está sintiendo el cambio en las regiones, que está sintiendo el cambio en los territorios, hay gente que no va a querer que la derecha regrese. Y esa gente va a salir decidida a votar, sea el que sea o la que sea, que herede, digamos, la posibilidad de llegar a la presidencia después de una consulta popular, porque acuérdense que aquí todas las candidaturas se decantarán por consulta. Entonces, la persona que llegue a pasar esa consulta, llegue a primera vuelta, embestido como el candidato o la candidata del pacto histórico, nosotros creemos que podría estar en segunda vuelta. No fácilmente, pero seguramente va a estar en segunda vuelta. Porque acuérdense que a la primera vuelta pues van a llegar por lo menos 2 de centro, 2 de derecha, nosotros llegaríamos unidos. A menos que ellos también lleguen unidos, pues ya disputamos voto a voto
todo el espectro, las tres facciones, pero por lo regular llegan más de 3 candidatos, y si nosotros tenemos ya hoy la tercera parte y un poquito más de eso, nos garantizaría estar en segunda vuelta. De ahí de la segunda vuelta a ganar, pues ahí es donde está el reto. Sí. Ahí no está fácil, pero depende mucho de lo que haya pasado con el gobierno en este año que viene, y de cómo esté sintiéndose el pulso del país en ese momento. Si la gente diga, porque es un sí o no, quiere continuar profundizando este cambio o quiere volver a lo que había, entonces eso sí ya la gente lo decidirá. Y ahí está usted, o sea, en esas mismas encuestas usted sale favorecido. Ahí aparezco como uno de los, digamos, más votados dentro de la izquierda. Sí. Pero pues eso todavía no se ha decantado. Y usted todavía no ha recibido el guiño tampoco del presidente Petro. Él no le va a dar guiño a nadie. Él lo que dice es, pues vamos a apoyar al que gane la consulta. Pero digamos, primero pues no puede, porque es un impedimento que tienen los funcionarios públicos de hacer política. Pero ya ganada la consulta, obviamente pues ya ese va a ser el candidato. Director, hay gente que está decepcionada, que siente que le han incumplido, que esa ilusión de cambio que ustedes vendieron pues se quedó en eso, en una ilusión, y ahora ustedes están pidiéndoles una oportunidad más a estas personas. ¿Usted qué les dice a ellos? Pues no se les ha incumplido a todos, a la mayoría se le ha cumplido. Si usted le pregunta a los campesinos, la expectativa que tenían de recibir tierra pues ha sido muy, muy alta con relación a lo que ellos creían. Yo creo que este gobierno va a cerrar con 1 millón de hectáreas entregadas a los campesinos. Eso está haciendo una revolución en el campo, eso está haciendo la verdadera reforma agraria que necesitaba este país, se está haciendo ya. Entonces, digamos, en el sector del campo eso se está cumpliendo. En el empleo se les está cumpliendo con la formalización. Hoy, por ejemplo, escuché el anuncio del ministro de Trabajo de ya formalizar 39.000 profesores que dictaban hora cátedra, que se rebuscaban en 5 o 6 universidades el sueldo, ya lo van a normalizar, le van a hacer contrato indefinido. A nosotros nos han dado en todas las entidades la orden de formalizar empleo, de ir acabando los contratos de prestación de servicio, y todo lo estamos cumpliendo. No sé con cuántos lleguemos al final, si 200 o 300.000, que sería una muy buena cifra, pero la meta era más alta, eran 500.000, pero digamos las metas se han ido achicando en la medida en que va faltando presupuesto, porque pues ya saben, los recortes nos han afectado, pero digamos se ha cumplido una parte del cambio, no podemos decir que totalmente, pero no se les ha incumplido a todos. Ustedes dicen que las reformas no han salido por este bloqueo del Congreso, que la pensional también está ahí entre las dudas por la Corte, que el Consejo Nacional Electoral está investigando al presidente por asuntos meramente políticos. Digamos que ustedes han ido justificándose en algunas cosas. ¿No cree, director, que quizá les ha faltado alguna autocrítica y reconocer algunos errores? ¿O los han reconocido? No, sí, claro, errores hay. Por ejemplo, en corrupción, lo que pasó en la UNGRD, terrible. El presidente pidió perdón al país. Eso no pasaba aquí encubrían a los corruptos, los mandaban de embajadores. No, aquí han pasado cosas. La autocrítica es que, digamos, en el tema de la corrupción en este país es estructural. Sí. Aquí yo la veo cuando llegué. En todas las entidades hay corrupción. Lo que pasa es que no es una política de Estado. Esta vez nosotros la combatimos y cuando encontramos al corrupto, pues obviamente estamos de una vez notificando a la fiscalía. Pero sí han pasado cosas que nosotros, en las que hemos tenido autocríticas, muchas. Yo creo que no se ha avanzado ya por temas presupuestales como se debiera, por ejemplo, en un plan de vivienda social. Los acueductos nos encontramos con que queríamos hacer muchos y no hemos hecho tantos, pero sí hemos hecho, porque solo el diseño de un acueducto puede llevar 1 año y medio. Entonces son cosas que se van quedando aplazadas, van a quedar muchos diseños, después financiarlo, después licitarlo, etcétera. Todo eso es un proceso de 2 o 3 años. No es tan fácil en 3 años, porque un gobierno realmente dura 3 años, por lo que hablamos ahora de los años electorales, y el primer año es de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y siempre llegan los gobiernos a hacer una reforma tributaria para financiar, para fondear ese plan de desarrollo. Entonces digamos que en todo eso realmente lo que se gobierna son 3 años y hacer esas grandes obras y esos cambios estructurales a la pobreza, a la corrupción, eso no es de un día para otro, eso es muy demorado.
Director, yo quisiera finalizar preguntándole qué espera usted del 2026, porque usted hablaba ahora de una oposición que es frágil, que no ha sabido capitalizar el descontento que tiene un sector, pero también en su gobierno han pasado cosas que los han frenado y que les han costado políticamente, mediáticamente, y pues que hay un electorado con el que ustedes pues ya no van a contar, ¿no? Pues, ¿qué espera uno? Pues obviamente nuestro deseo es continuar en 2026. Este es, digamos, el reto que tiene el presidente de la República para demostrar que sí hizo un buen gobierno. Como le digo, ya estar mantener una popularidad del 35% a estas alturas no es fácil. Si ustedes miran la de Santos y la de Duque a estas alturas estaban en 20, Duque terminó en 17 o 18 puntos. Petro nunca va a llegar a esos niveles porque tiene todavía, digamos, un electorado religioso, como con fe en lo que se está haciendo y que confía en la honestidad de ese presidente y en su capacidad. Pero también esa gente que está inconforme ha visto cómo no solamente el Congreso, también las Cortes, también los medios, cómo han cerrado filas para oponerse por oponerse, porque es que uno entiende que pues haya oposición, pero a tantas reformas que le ha propuesto, a tantas cosas, y uno ve día a día el desgaste que sufre el gobierno y la gente también se da cuenta, no crea. Hay un equilibrio ahí invisible y es que la gente ve que le dan tan duro que ya como que le creó ese efecto teflón al presidente, que es el que hace que todavía él pueda llenar las plazas públicas a 1 año y medio de terminar su mandato. Porque se les ha ido la mano realmente, yo lo considero. Bueno, director, pues muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Laura, a ustedes, gracias también por la invitación. Bueno, y a ustedes, gracias también por acompañarnos en Entrevistas del Espectador. No olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales y conozca un poco más de esto en elespectador.com.